Hola, hola jóvenes. Nuevamente su profesor de apoyo educativo. Vamos a ver no solamente la explicación de biología como tal, lo que habíamos visto el examen, si no se me ocurrió, pues ver mi resumen ilustrado para que pues no nos quede ninguna duda, podamos eh, que nos quede más claro. Voy a hacerlo en dos cápsulas. Vamos a hablar en uno de lo que tiene que ver a hábitats, adaptaciones, y el otro de genética. Por supuesto que no va a ser muy extenso porque se supone que no puedo ahondar mucho. Vamos a compartir la presentación. Jóvenes, ya saben, este es totalmente mi autoría. No hay otro igual. Entonces, les agradecería que la presentación no la compartan, ¿verdad? Este es el primer video, el número 1 sobre adaptaciones biológicas. Vamos a ver individuo, especie, población, biodiversidad, nicho, hábitat. Hasta aquí, el punto 5 va a ser el segundo video, ¿verdad? Entonces vamos a proceder sobre a los alumnos que me están escribiendo. Les agradecería que me den un chancecito. Ahorita vamos a responder. Adaptaciones de la primera unidad. Tipos de adaptaciones, tenemos morfológicas, fisiológicas, conductuales, migración, de vuelo, mimetismo, entre otros, ¿verdad? Esos son nada más los tipos que hay. Adaptación física, se dice que un animal tiene una adaptación física cuando cambia su fisionomía. O sea, lo que busca es adaptarse al entorno donde vive. Por ejemplo, tenemos un camellito ahí. El camello es uno de los animales tipo mamífero que vive en el desierto y puede pasar meses sin tomar agua, porque en la jiba que ustedes ven en la jorobita almacena líquidos y puede mantenerse fresco, puede comer cactus de espinotas inmensas sin que le haga daño. Él hizo un cambio físico para poderse adaptar a su medio. Ok. Las adaptaciones fisiológicas, por su parte, son aquellas en las que el organismo altera la fisiología de sus cuerpos u órganos. Eso es muy dado, sobre todo para los mamíferos que viven en el mar, ¿verdad? El mamífero como tal, la ballena, las orcas, los delfines, tienen un espináculo o un huequito donde respiran, ¿verdad? Se adapta a su fisiología para poderse, ellos viven en el mar, les dieran un pescado y no son mamíferos, solo que tienen aletas, viven en el mar, no dejan de ser un ser acuático, pero mamífero. Modificó su adaptación para poder vivir en el mar, ¿verdad? Adaptaciones de vuelo, bueno, exclusivo de los animales, en donde se supone que como tal el momentito nada más. En un momentito te respondo, Maya, es que estoy dando lecciones. Gracias, pura vida. La materia completa vale 5.000 cuando trae los videos. Gracias. Ok, perdón, está respondiéndole a un alumno. Eh, Obviamente la adaptación de vuelo se concentra en los animales que normalmente son depredadores y que cazan mediante visión en los cielos. Águilas, eh, cóndores, gavilanes, etcétera. También búhos y lechuzas y toda esa cuestión. Pero también hay aves que no vuelan, ¿verdad? Como el emú, como las avestruces, como las gallinas tiene un nombre, las gallinas de Nepal, creo que es un animalito que parecen perdices. También las perdices no vuelan, ¿verdad? Y si vuelan tienen alas como por un recuerdo de su pasado volador. Adaptaciones morfológicas. Eso tiene mucho que ver, por ejemplo, con cierto tipo de reptiles que cuando son perseguidos, capturados, botan su cola, le vuelve a salir
tiene una especie en su cuerpito de mimetismo que como un camaleón lo permite adaptarse para no ser capturado por un depredador, ¿verdad? Entonces, esa adaptación en donde se mimetiza y tiende a confundirse con su medio, reptiles, camaleones, culebras, geckos, es una adaptación morfológica, ¿verdad? Es igual al camuflaje, porque ese camuflaje lo usan mucho ciertos insectos como el insecto palo, algunas mantis religiosas que parecen flores para hacer, no solo para que no los capturen, sino para capturar también. Es que ahí dice, es una adopción evolutiva por parte de un organismo de su aspecto parecido para posibles depredadores. No siempre. Hay depredadores que se parecen al ambiente para capturar. Por ejemplo, hay peces como una barracuda, se hace transparente para capturar un pez. Es un pez sumamente violento, carnívoro, depredador, que se hace transparente. El camuflaje es perfecto, ¿verdad? Eso es, tenemos que ver respecto, por ejemplo, al mimetismo, que sí, joven, correcto. Me lo haces por acá, nada más en un momentito porque estoy dando lecciones y te lo mando tal vez en unos 20 minutos o menos, no se preocupe. El mimetismo es lo que hablábamos acerca del proceso evolutivo de un animal para concentrar su cuerpo de tal manera en que se haga uno con la naturaleza. Un tigre no siempre es para defenderse, a veces es para poder capturar sus presas. Un tigre es igual a un león, se parece a la sabana del África, es color amarillo, no se nota. Igual a, por ejemplo, ahí, a esa mantarraya verde. Y ¿cómo se llama? Y pues para poderse adaptar al medio, ¿verdad? Se oye mucho, es que tengo varios alumnos escribiendo, entonces pues se me hace un poquillo complicado, pero vamos a seguir. La adaptación conductual es aquella que implica una modificación de comportamiento por causas que aseguran reproducción y buscar alimentos. ¿Qué es eso? Conductuales es decir, de comportamiento, ¿verdad? Un oso polar, como sale la imagen, es un ser mamífero terrestre, ¿verdad? Pero en esas grandes extensiones de congelado, que normalmente tiene que cazar en el agua. Entonces, tiene que adaptarse a su medio para no morirse de hambre. Caza en la tierra y caza en el mar también, ¿verdad? Ese tipo de animalitos, para fines de poder, pues, no morirse de hambre por largas temporadas sin comer, entonces tienen un proceso que no solo el polar lo tiene, sino muchos osos, ardillas, perezosos, lemures, un montón, que se llama hibernación. Hibernación es el proceso por medio del cual los animales bajan su ritmo cardíaco, bajan su ritmo energético y entran a dormir durante mucho tiempo y no se mueren de hambre porque su cuerpo va absorbiendo la grasa que han recopilado durante mucho tiempo comiendo. Y así bajan su ritmo, su vida, parece que estuvieran congelados y lo que está es durmiendo. Eso se llama hibernación. La migración, como vienen en los exámenes de Bachi, es el proceso por medio del cual una específica población de animales migra a otro lugar por razones, puede ser de alimento, por razones de ausencia de bosques, por razones de persecución humana, bueno, también, ¿verdad? Animales que migran normalmente eh, por, eh, por épocas del año, porque están en X lugar y ya comienzan los aguaceros, se van a un lugar más cálido, por nieve, por muchas razones en realidad. Entonces ya tenemos una idea de qué es una adaptación de los animales. La adaptación animal es el método por medio del cual se adaptan a su lugar de vida para poder vivir, reproducirse, para poder extender su linaje de tal forma en donde podamos tener un animal adaptado al frío, al exceso de lluvia, al exceso de calor, al exceso de humedad, perfectamente ambientado, aclimatado para vivir ahí. Ok. Amenaza y sumisión son conductas típicas de los animales donde un individuo
se disputa la hegemonía del grupo como en manadas y parvadas. Ok, eso es muy dado en lo que tiene que ver los lobos con los carnívoros en grupo, los leones. Hay carnívoros que trabajan solos, como los jaguares, como los tigres, pero otros trabajan en manadas, como las hienas, como los lobos, los leones, algunos tipos de guepardos, cuando son familias, atacan en grupo. No solo ese tipo de grandotes, sino también hay hormigas que se les dicen soldado en el Amazonas que arrasan con todo y atacan en grupos. Grupos de abejas, en fin, son, ¿por qué se le dice hegemonía de grupo? Porque son un engranaje que actúa como uno solo, ¿verdad? Corteo y galanteo, eso es muy bonito entre los animales. ¿Qué es eso, corteo y galanteo? Cortejar entre los animales es llamar la atención, en este caso de la hembra, para procreación, ¿verdad? Galanteo es, la palabra misma lo dice, ser galante, ser hermoso, como el caso que tiene en la foto, un pavo real hermoso levantando una gran cola de colores, y donde llama la atención de la hembra sus sonidos. Por ejemplo, aquí en Alajuela, pollo macho tiene pavos reales hermosos que suenan, y a veces uno los ve pasar uno por la casa y están subidos en un palo y se ven hermosísimos, ¿verdad? Para poderse aparear y formar nuevas especies. Por su parte, el tactismo es un movimiento, una forma en donde los animales se orientan mediante el sol o hacia el centro de la Tierra. Es algo, es a nivel un momentito. Ya te mando el material, estoy dando lecciones, en un momentito te lo envío. Disculpa. Ahora sí, entramos al nicho ecológico. El nicho ecológico, las palabras que nos interesan en bachillerato. Nicho es un término que describe la posición relacional de una especie o población en un ecosistema con el espacio concreto que ocupa en el ecosistema. Ecosistema es el engranaje completo. Ecos, espacio, sistema, población de animales que hay ahí. Entonces, un nicho describe la posición de esa especie en ese ecosistema, ¿verdad? El ecosistema, como les acabo de decir, es formado por una comunidad natural, o sea, por muchos componentes bióticos. ¿Qué es un componente biótico, jóvenes? Un ser vivo, ¿verdad? Del ecosistema y sus componentes abióticos. ¿Qué es abiótico? El ambiente físico donde viven, ¿verdad? Ok. Individuo, especie, población, comunidad es otro tema. Un individuo es cada planta, animal, hongo, etcétera, que vive en la tierra. No importa el tipo de animal que sea, que se considera un individuo vivo. No importa que sea una bacteria, que sea una ballena azul, que sea un hipopótamo, un elefante, una abejita humilde o un colibrí. Son individuos porque forman parte de la tierra y habitan en ella, ¿verdad? Ok. Especie es un conjunto de individuos capaces de reproducirse en condiciones naturales dando origen a una descendencia fértil. Ok. Una especie como tal, hablábamos en un examen por ahí que vi de la tortuga verde, creo que en el 01-2020. Hablaban sobre unos jóvenes que estaban estudiando esa unión de solo tortugas de ese mismo tipo, sobre su reproducción y sobre todo la descendencia que tiene. Eso es una especie. Centralizar un grupo determinado de animales en una zona específica. Población se define como el conjunto de individuos de una misma especie que ocupa un hábitat determinado. Ok, extendemos más ese tipo. Hablamos sobre especie, determinado grupo de animales del mismo género, el mismo tipo, por ponerle un ejemplo. Y la población, varias especies que conviven en un mismo lugar, ¿verdad? Más amplio, en otras palabras. Comunidad se define como una asociación de distintas poblaciones en un área, es lo mismo, ya es a nivel global.
donde están todos los animales reunidos. Ok, entonces definamos ecosistema. Se define como una unidad funcional básica resultante de las interacciones de las comunidades componentes abióticos y el medio ambiente abiótico, ¿verdad? Jóvenes, entonces, vamos avanzando. La ecología es el estudio por medio del cual podemos conocer el medio ambiente, ¿verdad? Y conocer todas las plantas, los animales, todos los seres que habitan en este bello planeta, en donde podemos tener un conocimiento, desgraciadamente, de los que ya no nos acompañan, de los que nos van a acompañar y de los que nos acompañarán porque no los conocemos. Entonces tenemos ecosistema, conjunto de seres vivos que se relacionan entre ellos y un medio ambiente que vive. El ecosistema es una unidad formada por factores bióticos y por factores abióticos. Bióticos vivos, abióticos donde viven, ¿verdad? Entonces ya tenemos la idea de que el ecosistema, los factores bióticos entre los seres vivos pueden establecerse en niveles de organización, población, lo que hablamos al principio, bióticos, vida, población, comunidad, ¿verdad? Aquí vemos ejemplos, ¿verdad? Y en la biodiversidad, bios en latín significa muchos, diversidad de algo. Bios, diversidad, o biodiversitum, significa mucho de algo. En este caso, mucho de seres, de seres vivos. Entonces, ¿qué es la biodiversidad? Es la variedad de vida. Abarca todas las especies que hay en el ser humano y que hay en el mundo, contándonos a nosotros también. Como decía una persona, que los animales y los seres humanos. En un taller que asistimos unos profesores hace unos años, donde este señor era un sociólogo, biólogo, y hablaba sobre los animales y los seres humanos. Entonces su servidor estaba en ese tiempo, no terminé porque no pude, pero me dediqué a otra carrera, estaba estudiando zoología. No terminé, me encantó eso, por eso me gusta tanto eso. De hecho, me dediqué a la enseñanza y yo soy profesor de mate y de ciencias también, pero yo quería ser zoólogo, me encanta estudiar los animalitos, pero era muy caro, entonces no. Ya me voy a salir, me voy a poner sentimental, entonces mejor seguimos en eso. La biodiversidad es el macrocosmos que hay en el mundo donde están todos los animales, ¿verdad? Ese zoólogo dijo los seres humanos y los animales. Y su servidor le dijo, entonces, ¿cuál es la diferencia de una vaca a nosotros? Que es una vaca con un rumiante y bueno, digo, quitemos que tiene 4 patitas y etc. Resulta que esa vaca respira, toma agua, igual a nosotros. Sí, señor. Sí. Tiene relaciones, en ese caso, con un torito y ahí sale un bebé. O sea, tiene relaciones sexuales. Sí, señor, ¿qué tiene que ver? Y nosotros también, porque no somos in vitro, a no ser que sea anticientífico, científico la reproducción. ¿Qué tiene que ver? El ternero toma leche, ¿verdad? De la vaca, y nosotros se la robamos a ellos, para nuestros hijos, o le dan tetita a las mamás, como tiene que ser. ¿Sí? ¿A dónde va a llegar, don Eric? Que nosotros somos animales también, profesor. Y si tenemos un vocabulario, también lo tienen los delfines, también lo tienen las ballenas, también lo tienen las hormigas. O sea, nos llevamos un pleito. Ahora somos amigos porque somos colegas, pero un pleito bravísimo, porque él decía que el ser humano no es animal. Bárbaro. Ok. Tipos de biodiversidad, jóvenes. Diversidad de especies, diversidad genética, diversidad de ecosistemas. Especies, hablamos de que la especie es una unidad determinada de animales en un lugar específico. Genética, porque tenemos eslabones de genes diferentes, a pesar que somos animales iguales de, digamos, en este caso, mamíferos como un oso, sus genes son muy distintos a nosotros. Por consecuencia, no somos a nivel genético, cromosomático, iguales, somos diferentes, ¿verdad? Y ecosistemas porque vivimos en áreas diferentes también. Niveles de la biodiversidad, obviamente el alfa, el beta, el gamma,
El alfa se requiere una riqueza específica de una comunidad, el beta cambio de una composición específica y la gamma riqueza de una región, ¿verdad? Eso es más que todo, eso ni sale en el examen, para que ustedes sepan qué es. La magnitud tampoco sale, los países diversos, el collage de los tipos diversos que hay en el mundo, el tigre de la India, el tucán de nosotros, el faisán también de la India, los osos de Sudamérica, etcétera, ¿verdad? No se los leo porque en realidad eso es parte de la lectura que tienen que llevar dentro de, si tienen pues este trabajo. ¿Por qué debemos cuidar la biodiversidad, jóvenes? Porque no tenemos otro lugar donde ir, pues. Si no cuidamos a nuestros animales, si no cuidamos a nuestra vida en comunidad con ellos, nuestra relación, vamos a decir lo que suene, si no nos cuidamos como animales, no vamos a poder llegar a nada. Nosotros nos iremos, ellos quedarán. Entonces, ¿dónde está el grado tecnológico del humano? No sé. Porque cuando nosotros no estemos, saldrá una hormiguita de un hueco. Un pajarito irá a comerse una fruta. Una araña hará su tela para poder comer un insecto. Ellos quedarán. Nosotros nos iremos. Algunas propuestas para cuidar la biodiversidad. Por cada árbol que tale, siembre dos. Hermoso. No bote cochinadas a los ríos, a los mares, a los arroyos, que son cochinadas, lo que a usted no le sirve, bolsas plásticas, basura, desechos, atunes, latas. Jóvenes, una bolsa plástica ahora 500 años en disolverse. Usted ve los ríos de Tailandia, de muchos lugares de Sudamérica, Haití, espanto, no tienen árboles. Ellos viven en la más horrible miseria porque destruyeron el hábitat. Conclusión, jóvenes. Por favor, cuidemos nuestra naturaleza. Se los dice su profesor, que en algún día ya no va a estar, pero va a estar mi hijo, mis nietos y los hijos de mis nietos, los hijos de ustedes, sus nietos. Dejémosle algo. Entonces, vamos a resumir. El nicho, el hábitat de una especie en su casa. El nicho ecológico es su profesión, lo que hace dentro de ella. Es el hábitat, el lugar donde vive una especie, ¿verdad? El nicho, como decimos, es la función que una especie desempeña en su ecosistema. La hormiguita que come tierra y transforma esos nutrientes. El sapo que come insectos. Los herbívoros que comen cierta cantidad de hierbas como un elefante y sus heces llevan esas heces y sus heces llenas de semillas poblan otro lugar, ¿verdad? Esos son ejemplos de nichos ecológicos de los pinzones en los Galápagos. No sé si ven que este es mi trabajo estrella, mi presentación más agradable y mi esposa fue un éxito como pasó, ¿verdad? Jóvenes, hasta aquí llegamos el primer video. Dios me los bendiga, los proteja. Voy a seguir con el segundo, que vamos a hablar sobre la genética mendeliana. Gracias. Buenas tardes, jóvenes, otra vez. Vamos a seguir con el siguiente video de biología, ¿verdad? Para bachillerato. Respecto a un tema que me encanta a mí, ¿verdad? Que es genética. Ok, jóvenes, la genética es el proceso por medio del cual podemos transmitir nuestras características personales a nuestros hijos y descendientes, ¿verdad? Toda aquella transformación de una persona que nutre a otra o transmite a otra sus características
qué sé yo, los ojos, color de ojos, hasta los camanances, el pelito, el tamaño, el color. Eso es transmisión genética. Mamá y papá que nos lo transmiten a nosotros, ¿verdad? Entonces la genética es el proceso maravilloso creado por Dios en donde nuestros padres nos heredan muchas características personales de ellos por medio de esos genes, ¿verdad? Okay. Tenemos algunos elementos, ¿verdad? Como el DNA, como el ADN, eslabones dentro de las cadenas cromosomáticas, en donde podemos, mediante secuencias de nucleótidos, ver cómo se transmite una característica de un padre a su hijo, ¿verdad? Esto es más profundo porque recordemos que el DNA contiene la información genética en secuencias de nucleótidos, ¿verdad? Esos segmentos de DNA son los genes que codifican la información necesaria para sintetizar una proteína en este caso, ¿verdad? Existen varios temas, pues que es muy bueno pues saber a qué es lo que nos estamos refiriendo respecto a lo que es los cromosomas, lo que es el ADN. Recordemos que el ADN significa ácido desoxirribonucleico, ¿verdad? O ácido nucleico, que es ADN, y el desoxirribonucleico es el DNA, ¿verdad? Eso es mucho teoría, jóvenes. En realidad, esto vamos rápido porque ya más ponerme a explicar lo que es el cariotipo, las células y tipos y toda la cuestión, se hace muy tedioso y eso sí les recomiendo que lo vean en el resumen. Si los tienen los míos, pues ahí lo pueden ver y si tienen ese, pues maravillosamente. Porque yo explico solamente con mis resúmenes, con el material mío, no con ninguna otra, ¿verdad? Los cromosomas se transmiten de un organismo durante la reproducción. Sí, obviamente. ¿Cómo se transmite la información genética? En la unión de dos cigotos, en este caso, el espermatozoide del papá y el ovulito de la mamá, ¿verdad? Esa unión en homocigoto vamos a traer todas las informaciones genéticas que nos aporten nuestros padres y de ahí se pueden transmitir y transformarse o no, ¿verdad? Que, desgraciadamente hay papás que tienen sus hijos genéticamente muy diferentes, ¿verdad? Y es cosa del acomodo genético que Dios hace en nosotros, ¿verdad? Esto ya es explicación de lo que son cromosomas, los homólogos. Más adelante vamos a ver ya cuando entremos a Mendel, es explicación. Ojo, es una explicación rápida, no puedo hacer toda una clase porque se me duermen aquí, ¿verdad? Esto es explicación, ok, después de la meiosis, qué es lo que sucede en la fusión de los dos cigotos en un homocigoto, qué pasa con esos gametos, cómo se unen, la información que trae, se transforma en el heterocigoto, en fin. Eso es lo que yo necesito que lo lean, porque explicar en 20 minutos esto, pues no es ilógico, ¿verdad? Ese señor, don Gregorio Mendel, que era un monje agustino austriaco, era muy inteligente en el respecto que observaba cómo podía en su jardín aumentar la producción alimenticia, en este caso de guisantes, frijolitos, ¿verdad? Entonces se puso a hacer él es el padre de la genética, comencemos por ahí, ¿verdad? Él es el que encontró cómo mediante el cuadro de Punnett, ¿verdad? ¿Cómo podía, en la unión de dos genes, sea recesivo o sea dominante, ver cuál es el resultado de esa fusión, ¿verdad? Y él hizo una maravillosa, ahora ya está muy debatido, ¿eh? Han encontrado pues que se equivocó en algunas cosas, pero por Cristo, 1890, ¿verdad?
Ok, demostró que su investigación experimental de los progenitores transmite a su progenie factores hereditarios separados. Eso es lo que acabo de decirles. Nuestros padres nos heredan características de ellos, ¿verdad? Mendel estudió 7 características de las plantas, de los guisantes, que presentaban en 2 formas diferentes, ¿verdad? Eso es una gráfica. Nos hablaba en esa breve explicación sobre la herencia, sobre los cromosomas. Estoy haciendo un resumen de lo que hablamos anteriormente sobre los tipos de cromosomas. Necesito que revisen lo que es locus, lo que es gen y alelo, porque eso ya es más definición y eso necesito que lo vean ustedes. Ojalá en mi propio trabajo. Ok. La ley de Mendel, jóvenes. La primera ley nos habla sobre la uniformidad. Ella establece que si se cruzan 2 razas puras para un determinado carácter, los descendientes de la primera generación serán todos iguales. Esa explicación viene acá. Lo pueden revisar, ¿verdad? ¿Qué es lo que acaba de decir? Resulta que si hay 2 razas dominantes, el resultado de la primera generación serán iguales entre sí. El fenotipo a uno de los progenitores. ¿Qué sé yo? Dominante A, ¿verdad? En este caso del cuadrito nos habla que el amarillo es A, ambos son dominantes, ¿verdad? Y el cruce en la primera generación van a ser iguales a ellos. En otras palabras, ¿sí? Aquí y aquí, ¿verdad? Entonces, jóvenes, ahora vamos con la segunda ley. Que se me pegó un poquitito la computadora, permítanme un momentito. Ok, ya, ahora sí. Ya, es que se me ha pegado. Tenemos entonces, jóvenes, la segunda ley de segregación es la segunda. Esa nos habla sobre que los pares de genes se separan o se segregan durante la formación de gametos. Cuando un espermatozoide fecunda un óvulo, la progenie recibe un alelo del padre y otro de la madre. La ley de distribución independiente, la tercera, nos dice que el azar determina cuál alelo se incluye en un gameto determinado, ya que los cromosomas homólogos se separan al azar durante la meiosis. Esas leyes yo ocupo que las lean. No son complicadas, pero tienen entre sí, y la idea es hacerles un pequeño pues cronograma de todo, pero no puedo quedarme pegado en cada cosa porque si no pues no avanzamos y no. La idea es darles una idea de qué es lo que estamos viendo en la unidad de la teoría cromosómica. Esa es la misma explicación acerca de teoría, es una posible explicación de algo. Nos dice que los genes que determinan los factores hereditarios del fenotipo se localizan en los cromosomas. Sí, claro. Los factores hereditarios son los genes que en el fenotipo nos transmiten por medio del cromosoma para dar nuestras características específicas, color de ojos, de pelo, tamaño, etc. Cada gen ocupa un lugar específico, ¿correcto? Los genes se encuentran dispuestos linealmente a lo largo del cromosoma. Sí. Los genes alelos se encuentran en el mismo lugar de la locus de la pared. Esas son las excepciones que les acabo de decir que les estuvieron criticando a él, ¿verdad? Nos dice que el ligamento genético en la herencia ciertos genes en grupo porque están en el mismo cromosoma. Los alelos de esos genes se distribuyen junto a los gametos. Estas son excepciones a lo que Mendel dijo anteriormente. Ok. Eso es todo lo que tiene que ver con las excepciones de Mendel. Ocupo que le echen una ojeadita, ¿verdad? Porque la idea es que le quede claro con la información de la antología, ¿verdad? Ok.
Eso es lo que hablamos sobre los ácidos nucleicos y los ácidos desoxinucleicos, ¿verdad? Ácido ribonucleico y ácido desoxirribonucleico son dos tipos de información genética. Nos dice que los ácidos nucleicos son biopolímeros que de elevado peso molecular formados por otras subunidades estructurales o monómetros, denominados nucleótidos, ¿verdad? Ese descubrimiento de los nucleótidos se debe a Mencher, ese señor, un genio, precursor, obviamente, a Mendel, que lo hizo no con plantas, sino con animales, ¿verdad? Eso se especializó mucho en lo que tenía que ver con el salmón, con los leucocitos que habían en los espermas de los salmones, ¿verdad? Eso todo ya con animales, no con plantas. Hubo algunos, ¿verdad? Tenemos a Waston, ¿verdad? La tridimensionalidad del ácido desoxirribonucleico o ADN, ¿verdad? A Avery con el ADN en la molécula portadora de la información genética. Russell comprobó que tenían estructura bastante compleja. Mencher, con lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Los ácidos se forman, están formados por unidades llamadas monómeros, que son los nucleótidos, ¿verdad? Esas son definiciones que ocupo que tengan lo mejormente así para poder en un examen preguntar de qué están formados, por ejemplo, los ácidos nucleicos, ¿verdad? Por monómetros, ¿verdad? Esto es un ejemplo, no es necesario que lo veamos, ni eso tampoco. ¿Cómo se forman los ácidos nucleicos? Bases nitrogenadas, púrica y pirímica. Es que eso ya es, como les digo, más técnico, ¿verdad? Entonces, son bases, el resumen, etcétera, ¿verdad? Hay un tema que lo estoy avanzando porque es de lo mismo, y eso lo que ocupo es que se lo estudien, ¿verdad? Ok, habíamos hablado sobre el ADN. El ADN está formado por dos hileras o cadenas de polinucleótidos. El nucleótido de cada hilera sigue a otro nucleótido y ese a su vez al siguiente. Por eso se llaman cadenas de cromosomas, ¿verdad? Esto es de lo mismo, necesito que lo revisen. La mutación es de lo mismo, eso sale mucho en lo que tiene que ver con el ARN. Acordate que el ADN es el ácido desoxirribonucleico y ese es el ARN, el ayudante del ADN, ¿verdad? Está formado por nucleótidos, en lo que el azúcar es ribosa y las bases nitrogenadas son adenina, uracilo, citosina, y etcétera. Ese es el ejemplo del ARN, ¿verdad? Entonces, pues, perfectamente, quedamos con esa explicación de todo lo que tiene ese ARN, ADN, diferencias, y el ADN es mayor que el ADN, es menor, el azúcar es desoxirribosa, el azúcar es ribosa, esas son características, necesito que lo revisen, principales funciones, todo tiene que ver con lo mismo. Los síndromes como tal, eso es en la última unidad, son enfermedades congénitas, el síndrome de Down, el Tourette, son rompimientos de los eslabones genéticos, se hace mediante pruebas científicas para comprobar el tratamiento de los chiquitos con el síndrome de Down. No tiene, lo único que a nivel estructural en sus ADNs son diferentes, pero son personas muy inteligentes también. ¿Qué más les digo? Existe otra por acá. El síndrome de Werner, tienen que revisarlo. El síndrome de Turner también, no sé si están observando, son enfermedades congénitas, ¿verdad? El síndrome de Edwards, ese no está en bachillerato, ese yo se los puse por ahí. El síndrome de Klinefelter, y ese es otro. No vamos a explicar algo, porque aparte que me da mucha tristeza, porque son chiquitos, ¿verdad?
el de Carr, Barr, Pluquet también. Síndrome de Patau. Esos son ejemplos, ¿verdad, jóvenes? Ejemplos. Y en muchos casos, pues hay muchísimos más. ¿Verdad? El Marfan. En fin, espero que les haya quedado bastante claro lo de genética. Recordemos, hagamos una, una síntesis. Genética es el proceso por medio del cual heredamos características internas y externas de nuestros padres. Es la unión de cigotos para formar una vida. Existen procedimientos por medio del cual dentro del cromosoma pueden haber cambios. Y eso se ve en el ADN y en el ARN. Hay enfermedades congénitas por medio de los cuales pueden experimentarse estudios en las enfermedades congénitas. Ya vimos síndrome de Down, Turner, Klinefelter, varios. En fin, esto es lo que tiene que ver con genética, es una ayuda. Espero que les haya quedado muy claro. Bendiciones.